Buenas tardes. Agradecemos su amable presencia en este servicio dominical, un servicio sanador de la ciencia cristiana. Iniciaremos este servicio cantando el himno número 151. Leeré el primer verso. Callado, reverente, voy hacia ti, Señor. Al corazón has dado amor y humildad. Contigo en comunión, mi pan y vino eres. Me sanas tú, Señor. Me sanas tú, Señor. Himno número 151. Leeré de las Escrituras. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos y en todos, y vive por medio de todos. No obstante, Él nos ha dado a cada uno de nosotros un don especial mediante la generosidad de Cristo. Oremos por esta congregación, primero en silencio, después diremos juntos el Padre Nuestro. Yo leeré la interpretación espiritual dada en el libro de texto de la ciencia cristiana.
Padre nuestro que estás en los cielos, nuestro Padre, Madre Dios, todo armonioso, santificado sea tu nombre. único adorable. Venga tu reino. Tu reino ha venido, tú estás siempre presente. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Capacítanos para saber que, como en el cielo, así también en la tierra, Dios es omnipotente, supremo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Danos gracia para hoy. Alimenta los afectos hambrientos. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y el amor es reflejado en el amor. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y Dios no nos mete en tentación, sino que nos libra del pecado, la enfermedad y la muerte. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Porque Dios es infinito, todo poder, toda vida, verdad, amor, está sobre todo y es todo. Cantemos el himno número 301. La letra de este himno fue escrito por Mary Baker Eddy, la fundadora de la ciencia cristiana. ¿A Cristo viste? ¿Su voz oíste? ¿Sientes del Verbo el poder? La verdad nos libertó y la hallamos tú y yo en la vida y amor del Señor. Al triste llama, ven a mi pecho, tu llanto seca el amor. Tu tristeza borrará y feliz te llevará a la gloria del día sin fin. Al infiel llama, ven a esta fuente, limpia tus hierros aquí. El Espíritu te hará puro y libre sanarás de tus penas y de todo mal. Libertador de los afligidos, vida divina del ser, tú el Cristo, el credo no, la verdad en toda acción, tú el agua, el vino y el pan. Himno número 301.
esta iglesia, Tercera Iglesia de Cristo Científico, la cual es filial de la Iglesia Madre, la primera Iglesia de Cristo Científico en Boston, Massachusetts. Tenemos servicios en español el domingo a la 1 de la tarde y una reunión de los miércoles a las 5:30 de la tarde. Un intercambio de experiencias, testimonios y observaciones sobre la ciencia cristiana. En inglés tenemos servicios los domingos a las 11 de la mañana y los miércoles a las 7:30 de la noche. Los servicios estarán en línea y en persona. Estamos siguiendo las recomendaciones de la distancia social y les pedimos usar una tapaboca. La sala de lectura de Tercera Iglesia está abierta y todos son bienvenidos. La sala de lectura ofrece un lugar tranquilo para la oración y el estudio. Aquí también pueden comprar libros y grabaciones sobre ciencia cristiana. El horario es de lunes a viernes, de la 1 de la tarde hasta las 4. Le invitamos a escuchar el programa El Heraldo de la Ciencia Cristiana en la radio Guado 1280 AM, todos los sábados a las 9 de la mañana. Ahora ustedes pueden ver una repetición de la charla de Nochebuena de Lana Ingerson titulada Navidad, todo se trata de amor. Está en el sitio web de Tercera Iglesia, thirdchurch.nyc.com. Leeré los artículos de fe de la Iglesia Madre. 1. Como adherentes de la verdad, tomamos la palabra inspirada de la Biblia como nuestra guía suficiente para la vida eterna. 2. Reconocemos y adoramos un solo Dios supremo e infinito. Reconocemos a su Hijo, Cristo único, al Espíritu Santo o Consolador divino, y al hombre a la imagen y semejanza de Dios. 3. Reconocemos el perdón del pecado por Dios en la destrucción del pecado y en la comprensión espiritual que echa fuera el mal como irreal. Pero la creencia en el pecado se castiga mientras dure la creencia. 4. Reconocemos la expiación de Jesús como la evidencia del amor divino y eficaz que revela la unidad del hombre con Dios por medio de Cristo Jesús, el mostrador del camino. Y reconocemos que el hombre se salva mediante el Cristo, mediante la verdad, la vida y el amor, como lo demostró el profeta de Galilea al curar los enfermos y al vencer el pecado y la muerte. 5. Reconocemos que la crucifixión de Jesús y su resurrección sirvieron para elevar la fe a la comprensión de la vida eterna, o sea, la totalidad del alma, del espíritu y la nada de la materia. 6. Y prometemos solemnemente velar y orar por tener en nosotros aquella mente que estaba también en Cristo Jesús, hacer con los demás lo que quisiéramos que ellos hicieran con nosotros, y ser misericordiosos, justos y puros. Mary Baker Eddy. Si desean hacer una donación, le pedimos su colaboración con una distancia social. Hay recipientes a los dos lados de la iglesia.
O si prefieren, podrían hacer su donación en línea por medio de la página web de Tercera Iglesia, thirdchurchnyc.com. El solo, cantado por Julia Wade, se titula Un pan, un cuerpo. Un solo Señor, una copa de la bendición en nuestra propia diversidad, un cuerpo somos en el Señor. Siervo y Señor, hombre y mujer, uno en Dios serán un pan, un cuerpo, un solo Señor. Una copa de la bendición en nuestra propia diversidad. Un cuerpo somos en el Señor. Dones sin par, obras sin fin, mas uno en el Señor. Un pan, un cuerpo, un solo Señor. Una copa de la bendición en nuestra propia diversidad. Un cuerpo somos en el Señor.
solo Señor, una copa de la bendición. En nuestra propia diversidad, un cuerpo somos en el Señor. Amigos, la Biblia y el libro de texto de la ciencia cristiana son nuestros únicos predicadores. Leeremos ahora textos bíblicos y pasajes correlativos del libro de texto de nuestra religión. Estos constituyen nuestro sermón. Las escrituras canónicas, juntamente con la palabra de nuestro libro de texto, que corrobora y explica los textos bíblicos en su significado espiritual y su aplicación a todos los tiempos, pasado, presente y futuro, constituyen un sermón inseparable de la verdad, no contaminado ni restringido por hipótesis humanas y divinamente autorizado. El sermón de hoy se encuentra en la página 20 del cuaderno trimestral de la ciencia cristiana. El tema es sacramento. El texto áureo es de Romanos. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz, pues tengo muchos deseos de visitarlos para llevarles algún don espiritual que los ayude a crecer firmes en el Señor. La lectura alternada es de Romanos y segunda a los Corintios. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu y en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Eso es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundarán en riquezas de su generosidad. pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Y como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Así como vosotros abundáis en todo, en fe, en palabra, en conocimiento, en toda solicitud y en el amor que hemos inspirado en vosotros. Ved también, abundéis en esta obra de gracia. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Como está escrito, el que recogió mucho, no tuvo más, el que poco, no tuvo menos. Leeré de la Biblia
Primera de Juan. Nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Primero de Crónicas. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Salmos. Te alaben, oh Jehová, con todas tus obras, y tus santos te bendigan. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Leeré de la Ciencia y Salud con la llave de las Escrituras por Mary Baker Eddy. Dios no es movido por el aliento de la alabanza para hacer más de lo que ya ha hecho, ni puede el infinito hacer menos que conceder todo el bien, ya que Él es sabiduría y amor invariables. El amor da a la menor idea espiritual poder, inmortalidad y bondad, que brillan a través de todo, como la flor brilla a través del capullo. Deuteronomio. Vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová, tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad, y bendito tú en el campo. Bendito serás en tu entrar, y bendito en tu salir. Números. Jehová dijo a Moisés: Reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen ahí contigo. Y yo descenderé y hablaré ahí contigo, y tomaré del Espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Entonces Jehová descendió de la nube, y le habló, y tomó del Espíritu que estaba en él, y lo puso en los 70 varones ancianos. Y cuando posó sobre ellos el Espíritu, profetizaron, y no cesaron. Y habían quedado en el campamento 2 varones, llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el Espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo: Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo: Señor mío Moisés, impídelos. Y Moisés le respondió: ¿Tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Primera a los Tesalonicenses. No apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías. Salmos. Todo lo que respira, alabe a Jah. Aleluya. ¿Amas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente? Este mandato incluye mucho, hasta la renuncia a toda sensación, afecto y adoración meramente materiales. Este es el dorado del cristianismo. El ser divino tiene que ser reflejado por el hombre. De lo contrario, el hombre no es la imagen y semejanza del paciente eterno y verdadero, el único del todo amable.
Mas comprender a Dios es la obra de la eternidad y exige la absoluta consagración de los pensamientos, las energías y los deseos. No material, sino espiritualmente, lo conocemos como la mente divina, como la vida, la verdad y el amor. Obedeceremos y adoraremos en la proporción en que comprendamos la naturaleza divina y lo amemos con comprensión, no luchando más acerca de la corporalidad, sino regocijándonos en la afluencia de nuestro Dios. La religión será entonces del corazón y no de la cabeza. La humanidad ya no será tiránica y proscriptora por falta de amor, colando mosquitos y tragando camellos. Triste es que la frase servicio divino haya llegado tan generalmente a significar adoración pública en vez de obras diarias. Los ricos en espíritu ayudan a los pobres en una gran hermandad, teniendo todos el mismo principio o Padre. Y bendito es ese hombre que ve la necesidad de su hermano y la satisface, buscando su propio bien en el ajeno. La parte vital, el corazón y alma de la ciencia cristiana es el amor. Primera de Timoteo. La gracia del Señor, del nuestro Señor, fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Marcos. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, 1 cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero ésta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Malaquías. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os ahorraré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Dar no nos empobrece en el servicio de nuestro Hacedor, ni retener nos enriquece. Dios es amor. ¿Podemos pedirle que sea más? ¿Suplicaremos por más junto a la fuente abierta, que está virtiendo más de lo que aceptamos? El deseo inexpresado sí nos acerca más al origen de toda existencia y bienaventuranza. Jesús dio la idea verdadera del ser, que resulta en bendiciones infinitas para los mortales. Un falso sentido de vida, sustancia y mente oculta las posibilidades divinas y encubre la demostración científica. A medida que los mortales obtengan perspectivas más correctas de Dios y del hombre, innumerables objetos de la creación, que antes eran invisibles, se volverán visibles. Cuando comprendamos que la vida es el espíritu, nunca en la materia, ni de la materia, esta comprensión se expandirá hasta su complexión propia, encontrándolo todo en Dios, el bien, y sin necesitar ninguna otra conciencia. Todo lo que mantiene el pensamiento humano en línea con el amor abnegado recibe directamente el poder divino. Juan.
Subió Jesús a un monte y se sentó ahí con sus discípulos. Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree nunca tendrá sed jamás. Mateo. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo: El lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: No tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: No tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: Traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. En la relación científica entre Dios y el hombre, encontramos que todo lo que bendice a uno, bendice a todos, como lo mostró Jesús con los panes y los peces. Por ser el Espíritu, no la materia, la fuente de provisión. No está bien imaginarse que Jesús demostró el poder divino de sanar solo para un número selecto o por un limitado periodo de tiempo, puesto que la humanidad entera y a toda hora, el amor divino suministra todo el bien. Las Escrituras dicen: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, mostrando que la verdad es la vida verdadera del hombre. Mas la humanidad se resiste a llevar a la práctica esta enseñanza. Nuestro pan que desciende del cielo es la verdad. El Cristo, la verdad, da a los mortales alimento y vestido temporarios hasta que lo material, transformado con lo ideal, desaparece y el hombre es vestido y alimentado espiritualmente. A fin de comprender más, tenemos que poner en práctica lo que ya sabemos. Tenemos que recordar que la verdad es demostrable cuando es comprendida y que el bien no se comprende mientras no es demostrado. Los mortales tienen que mirar más allá de las formas evanescentes, finitas, si quieren obtener el sentido verdadero de las cosas. Tenemos que mirar hacia donde queremos caminar y debemos actuar como poseyendo todo poder derivado de aquel en quien tenemos nuestro ser. Juan. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Lucas. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle. Y Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo: Id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Cuando era la hora, se sentó a la mesa, y con él los apóstoles.
y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Marcos. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio, diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos. Cuando hubieran cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos ahí, entre tanto que yo oro. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa. Mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Lucas. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Desde la amplitud de su afecto puro, definió el amor. Con la afluencia de la verdad, venció el error. El deseo de derramar liberalmente en graneros humanos vacíos o llenos de pecado sus tesoros caramente adquiridos, fue lo que inspiró el intenso sacrificio humano de Jesús. Cuando el elemento humano en él luchaba con el divino, nuestro gran Maestro dijo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. A saber, no sea la carne, sino el espíritu, lo que esté representado en mí. Esta es la nueva comprensión del amor espiritual. Da todo por el Cristo, o la verdad. Bendice a sus enemigos, sana a los enfermos, echa fuera el error, resucita a los muertos de los delitos y pecados, y predica el evangelio a los pobres, a los mansos de corazón. El verdadero sentido se pierde espiritualmente si el sacramento es confinado al uso de pan y de vino. Si todos los que buscan conmemorarlo por medio de símbolos materiales tomaron la cruz, sanaran a los enfermos, echaron fuera los males y anunciaran el Cristo o la verdad a los pobres, el pensamiento receptivo, traerían el reinado de los 1000 años. Efesios. Te alumbrará Cristo. Marcos. Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Finalmente, se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Juan. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera: Esteban junto a Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron:
vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: Hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: No. Él les dijo: Echad la red a la derecha de la barca y hallarás. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Les dijo Jesús: Venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿Tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Por todo lo que los discípulos experimentaron, se volvieron más espirituales y comprendieron mejor lo que el Maestro había enseñado. Su resurrección fue también la resurrección de ellos. Los ayudó a elevarse a sí mismos y a otros del embotamiento espiritual y de la creencia ciega en Dios a la percepción de posibilidades infinitas. Qué contraste entre la última cena de nuestro Señor y su último desayuno espiritual con sus discípulos en las radiantes horas matutinas, en la gozosa reunión sobre la ribera del mar de Galilea. Su tristeza se había convertido en gloria y la aflicción de sus discípulos en arrepentimiento, los corazones disciplinados y el orgullo reprendido. Convencidos de la infructuosidad de su labor en las tinieblas y despertados por la voz de su Maestro, cambiaron sus métodos, se apartaron de las cosas materiales y echaron la red a la derecha. Al discernir de una nueva manera al Cristo, la verdad, en la ribera del tiempo, fueron capacitados para elevarse a un tanto desde la sensación mortal o el entierro de la mente en la materia, hacia la renovación de la vida como espíritu. Esta reunión espiritual con nuestro Señor, en el amanecer de una nueva luz, es el alimento matutino que los científicos cristianos conmemoran. Ellos se inclinan ante el Cristo, la verdad, para recibir más de su reaparición y comulgar en silencio con el principio divino, el amor. Es el Cristo viviente, la verdad práctica, lo que hace que Jesús sea la resurrección y la vida para todos los que lo siguen con sus propias obras, obedeciendo sus preciosos preceptos, siguiendo su demostración en la medida en que la comprendamos. Bebemos de su copa, participamos de su pan, somos bautizados con su pureza y finalmente nos sentaremos con Él en una plena comprensión del principio divino que triunfa sobre la muerte. Hebreos. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo.
al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Las palabras de la ciencia divina encuentran su inmortalidad en obras, porque su principio sana a los enfermos y espiritualiza a la humanidad. Millones de mentes sin prejuicios, simples buscadores de la verdad, fatigados peregrinos, sedientos en el desierto, aguardan expectantes descanso y refrigerio. Dales un vaso de agua fría en nombre de Cristo y jamás temas las consecuencias. Es posible, si es el deber y el privilegio de todo niño, hombre y mujer, seguir en cierto grado el ejemplo del Maestro mediante la demostración de la verdad y la vida, de la salud y la santidad. Ahora les invito a rodearse en comunión silencioso, concluyendo con una repetición audible del Padre Nuestro. El Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Cantemos el himno número 1, la doxología. Enaltecido seas tú, oh Dios de amor y de bondad. Henchido de tu gloria está el ancho y puro cielo azul. Himno número 1.
Leeré de la Declaración Científica del Ser de nuestro libro de texto. No hay vida, verdad, inteligencia ni sustancia en la materia. Todo es la mente infinita y su manifestación infinita, pues Dios es todo en todo. El espíritu es la verdad inmortal. La materia es el error mortal. El espíritu es lo real y eterno. La materia es lo irreal y temporal. El espíritu es Dios y el hombre es su imagen y semejanza. Por lo tanto, el hombre no es material, él es espiritual. Y la escritura correlativa de 1 de Juan, 3 verso. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. Amén.